Amigas, amigos, pues el gobernador Cuitláhuac García pregunta, ¿qué tanto les ha protegido la jueza Angélica N. como para que salgan a defenderla? ¿Por qué la quieren en libertad? ¿Qué es lo que está pasando si está acusada de señalamientos muy graves? El cuestionamiento pega de rebote en Monri. Ricardo Monreal Ávila, que ya no es coordinador de la bancada de senadores, pues salió inmediatamente luego de la detención a decir que se solidariza. Creo que un mal mensaje porque, bueno, pues de Norma Piña se entiende. La ministra, con ella iba la jueza, se dirigía a encontrarse con Norma Piña cuando fue detenida por elementos de la Guardia Nacional vestidos de civil, porque así era. Bueno, si los ven, corren antes. Bueno, el asunto es, Monreal se solidarizó inmediatamente con la jueza. ¿Por qué motivo? Bueno, 2 días antes había reconocido una persecución política. ¿Por qué será que siempre salen con eso? Rosario Robles ahora que trae un mensaje de la hija de su hija, se apellida Moguel, que también es persecución política. Y cuando es contra los mexicanos, ¿qué? Ahí no se puede defender a nadie, digo, porque Monreal es senador con licencia. O sea, que no va a ganar la elección y se va a regresar al Senado de la República. Representantes populares de este vuelo son los que generan estas controversias, porque él fue el primero en salir a decir, oh, toda mi solidaridad con la jueza de Veracruz. El caso de un amigo de Monreal, llevado en Veracruz, que también señaló, pues esa es persecución política. Dicen lo mismo. ¿Pueden cambiar la narrativa? Digo, cuando menos para tomarlos en cuenta. Norma Piña no hizo pronunciamiento alguno. No, pero a través de Yanine Otálora Malasis, integrante de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue un agravio, es algo muy fuerte en contra del Poder Judicial. Y cuando tocan a los mexicanos, se convirtió en un caso paradigmático, mediático, hasta cierto punto, porque les conviene a ellos. Es que ahí están los intereses de la derecha, del PRIAN. Pero desde el caso del Río Virgen, Monreal tiene algunos intereses allá en Veracruz. Creo que también quiere apoyar a alguien allá en Veracruz. Monreal es aspirante en este caso, todavía es aspirante en estos momentos, aspirante a ser candidato o ser el coordinador de la Cuarta Transformación. Qué quemada para el Monri. Pero bueno, nadie le había dicho nada. El Monri salió a defender, es que esto, yo hasta le saqué la información aquí, saqué la información en ACM. Qué vergüenza para Ricardo Monreal que salga a defender a una jueza que está señalada de delitos muy graves. Tiene 1 año de prisión preventiva oficiosa obligatoria, no es si ella quiere o no. Monreal se solidariza con la jueza de Veracruz, la detenida. Recobrará su libertad y dignidad. Caray, no nos juegues el dedo en la boca. La verdad es que esto ya estamos hasta el copete con el Poder Judicial y todavía se ponen sus moños con este asunto de la jueza, que fue detenida por integrantes de la Guardia Nacional. El aspirante a la candidatura para la presidencia, Ricardo Monreal, se solidarizó con la jueza Angélica Sánchez, arrestada en la Ciudad de México, y aseguró que pronto recobrará su libertad. ¿Va a intervenir? Pregunto, ¿va a intervenir? Pues la jueza proveniente de Veracruz fue detenida en la capital por miembros de la Guardia Nacional vestidos de civil durante la mañana del viernes, por los delitos tráfico de influencias en agravio de la fe pública y el servicio público, es decir, ha denigrado al servicio público. Esto pese a que su defensa indicó que cuenta con un amparo contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra. Por medio de sus redes sociales, el morenista aseguró que la justicia era su ideal y el propósito principal, por lo que dio su solidaridad a Sánchez Hernández y mandó abrazos a la familia. O sea, no solo solidarios, sino también mandó abrazos a la familia. La justicia es nuestro ideal. Bueno, ya, es rollo lo demás. Mire, la justicia es nuestro ideal y nuestro propósito principal. Mi solidaridad con la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, no estará sola. Recobrará su libertad y dignidad. Bueno, hasta ahí, pues, medianamente normal. Le digo que Yanine Otálora Malasis, en un evento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lamentó el agravio al Poder Judicial. O sea, que son intocables, o sea, que nadie les puede decir nada, o sea, que tanta pillería y tenemos que aguantar vara callados. Lo bueno es que sí salió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a preguntar por qué tanto interés en que sea liberada.
¿Qué intereses se mueven detrás? Intentan de alguna forma hacer pasar por desapercibido hechos tan graves. ¿Qué fue lo que cuestionó Cuitláhuac García Jiménez? El gobernador de Veracruz pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? Cuitláhuac se lanza contra la jueza Angélica Sánchez. El mandatario morenista hizo distintos cuestionamientos sobre el titular de la funcionaria judicial y dio a conocer diversos hechos que presumen presuntas irregularidades. Fíjese, para que usted esté bien informada, bien informado, lo que pasó. La jueza Angélica Sánchez, de acuerdo al gobernador Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, el gobernador reveló una serie de presuntas irregularidades cometidas por la jueza Angélica Sánchez en el proceso legal por homicidio que se le sigue a Itiel N., señalado por 3 crímenes, entre ellos el del diputado local Juan Carlos Molina. El mandatario morenista hizo distintos cuestionamientos sobre el actuar de los funcionarios de la funcionaria judicial y dio a conocer diversos hechos que presumen presuntas irregularidades para beneficiar al detenido apodado El Compa Playa. En sus redes sociales, García Jiménez tituló los cuestionamientos como Curiosidades parte 1, donde establece que la jueza liberó a un narcotraficante acusado de al menos 2 homicidios en Veracruz y cuestionó que algunos medios le digan al delincuente empresario. Forma parte esto de lo que quieren normalizar, que no debe ser normalizado. ¿El narcotráfico y asesinato ya son empresas? Pregunta, ¿o cuáles son las empresas a las que se refieren que hasta empresario le llaman?, dijo el gobernador. Destacó que la jueza de Cozoamalapan presionó a las autoridades del Penal Federal de Coahuila, falsificando datos y extralimitándose para que fuera liberado Itiel. ¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? ¿Por qué exigió que se liberara en una hora? En una hora, expresó. Ahí está el momento en que fue detenida por elementos de la Guardia Nacional. Relató que el día que liberaron al delincuente, su abogado y su familia ya lo esperaban afuera del penal, antes que iniciara la audiencia con la jueza, por lo que se preguntó si arreglaron antes algo con ella, que ya sabían que lo iban a liberar. Recordó que el juez federal amparó al delincuente y le ordenó a la jueza que a su criterio decidiera si lo liberaba. Con libertad de la jurisdicción, determinó el juez. ¿Por qué en entrevistas a familiares de la jueza y a ella misma dicen que lo liberó por cumplir la instrucción del juez federal?, preguntó. El mandatario señaló que si bien hubo muchas entrevistas en medios nacionales, extrañamente nadie pregunta el meollo del asunto. ¿Se reunió la jueza con el abogado defensor del delincuente, sí o no? ¿Tuvieron comunicación directa? ¿El hijo de ella se reunió con él? ¿O quién fue el intermediario? ¿Su auxiliar del juzgado? En tanto, en medios locales se difundió que el detenido, además de haber sido señalado del crimen del legislador local, se le imputan 2 crímenes de personas durante un palenque clandestino celebrado en el municipio de Playa Vicente en el año 2018. El reporte difundido señala que un testigo presuntamente vio que el compa Plata, había disparado contra las 2 víctimas. Sin embargo, se señala que el testigo ya falleció, al igual que el agente ministerial que tomó su declaración. Curiosidades, pues ni tan curiosas, más bien es un señalamiento directo de Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador de Veracruz, para preguntarle a Monreal, ¿por qué tanto empeño? ¿Cuál es tu interés? Repito, la ministra Norma Piña, con quien se iba a entrevistar la propia Angélica N., pues no alcanzó a recibirla en sus instalaciones, sino ahí la protege, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se ha convertido el llamado Poder Judicial. Hoy mismo en la conferencia de prensa matutina del presidente hablaba de eso, de cómo se tiene que estar dando cualquier dato cualquier información respecto a la denuncia pública. De momento no tenemos otra alternativa, no tenemos más posibilidades de decir, pues que los quiten, que los corran, que haga su trabajo el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, ¿por qué le urge tanto liberar al delincuente? Es la pregunta de Cuitláhuac sobre la jueza Angélica Sánchez. Y en este caso tendría que preguntarle a Monreal por qué tanto empeño en que recupere su libertad. Si a él, me refiero a Monreal, a Ricardo Monreal Ávila,
le interesaba tanto el caso, estuvo relacionado con el tema García Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Fue un evento que tuvo cobertura mediática bastante. Ahora, la aparición de Cuitláhuac para respaldar el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz es correcto. Si hubo tantas irregularidades, ¿ahora ya estos personajes son empresarios? ¿O por qué les llaman empresarios? Y nadie va a tener una respuesta rápida, porque eso es de juicio práctico, de sentido común. Ya resulta que ahora esos personajes son empresarios. Mire, nada más. La aparición de Cuitláhuac García Jiménez me parece muy correcta en un momento donde se cuestiona bastante al Poder Judicial y donde el Consejo de la Judicatura Federal, así, de plano, se ha convertido en un mero cero a la izquierda, en un florerote muy caro, pero que no pueden hacer nada porque están al servicio de Norma Piña, la ministra presidenta, porque no solo preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y ahí en automático entra un conflicto de interés, porque ¿cómo puede ser presidenta del máximo tribunal del país y también del Consejo de la Judicatura Federal, que entre sus actividades más preponderantes está el hecho de vigilar el trabajo de juezas y jueces? Este es un caso, le digo, que marca historia, porque aunque la liberen, porque es lo más seguro que vayan a hacer, la pueden liberar el próximo miércoles, pues si la liberan, nomás solo se van a exhibir lo que tantos ya sabemos, que es lo mismo el Consejo de la Judicatura Federal que el Tribunal Máximo del país, que es la Suprema Corte, ahora llamada de Injusticia de la Nación. Bajo este criterio, entonces, ¿qué papel juega el Monri? Sabemos que tiene muy buena relación con el Poder Judicial. Sabemos que a Monreal no le interesa ser candidato, ya sabe que no va a ser el que va a ganar, pero le interesa mantenerse en el Poder Legislativo. Él sabe que no va a ser tampoco candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Creo que también lo sabe. Aunque tiene el respaldo de la delegación Cuauhtémoc, donde arrancó sus actividades dentro del proceso de Morena. Pero no está raro que el senador con licencia, ahora aspirante o corcholata, como le quiera llamar, a un cargo de mucha responsabilidad como es coordinar los trabajos de la 4T, esté confrontado con un gobernador que el presidente de México ha respaldado, y en este caso es Cuitláhuac García Jiménez, porque considera que ha hecho un buen trabajo. Es cierto, los Yunes, el propio el de la abundancia, el anterior gobernador, es cierto que ahí se ha tenido de lo peorcito en gobernantes. Y sin embargo, el Richie, me solidarizo, mando abrazos, pronto se va a arreglar, va a meter todas las palancas, pues con razón poco se puede hacer en contra del Poder Judicial. Si dentro de la misma Cuarta Transformación tenemos personajes como el Monri, que no solo se solidariza, sino que manda abrazos a la familia. Eso es mucha cercanía. Y para actos como los que denuncia Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador de Veracruz, debiera haber un antecedente directo. Creo que el presidente de la República conoce el tema. No es su función, pero creo que conoce de este y de muchos temas más del Poder Judicial. No ha sido gratuito tanto señalamiento de un poder tan corrompido como es el Poder Judicial. Una de las primeras acciones, y creo que les va a poder mucho, más allá del caso de la jueza que es señalada por presuntos actos de corrupción, estaría el tema del financiamiento al Poder Judicial. Un apretón. Ahí sí Monreal no puede meter ni las manos, porque eso está en poder de la Cámara de Diputados. Buen atorón, ir sobre los fideicomisos, que creo no ha podido entrar en ese terreno el titular de la UIF, Pablo Gómez, que está muy atento a esa situación y otras que se están presentando. Pues vemos al Monri y Cuitláhuac les peló el cohete. A ver, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué tanto interés? Pues ahí está la jueza detenida y esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias por el bien del país. ¿Usted lo cree? ¿Verdad que sí? Amigas, amigos, yo regreso con más información.